Bueno, llegó un momento clave hoy de que nos visita, porque vamos a hablar que las enfermedades cardiovasculares siempre son unos factores de muerte, pero hay muchos factores para poder prevenir estos riesgos de mortalidad, si se quiere. Por eso tenemos como invitada a la doctora Emilce Aciar del Centro CIMAC Cardioimágenes. Buenos días, doctora, gracias. Buen día, gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. El placer es nuestro. Bien. Sí. Bueno, empezamos con las preguntas principales, a veces nos hacemos todo. ¿Por qué importa cuidarnos para no tener, o cuáles son los factores para poder empezar a tener estas prevenciones? Bien, bueno, las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en todo el mundo. Acá en Argentina el 30% de las muertes son de causa cardiovascular y bueno, es muy importante porque la mayoría se pueden prevenir, o sea, la mayoría de esas muertes se pueden prevenir. Tenemos la posibilidad de actuar antes de que aparezca la enfermedad nosotros como médicos, eso es muy importante. Sí, ¿y cuáles son las medidas que se lleva a cabo para prevenir? Y principalmente tratar los factores de riesgo. Nosotros tenemos muchos factores de riesgo, entre ellos los más conocidos, el tabaquismo, que es muy importante, que multiplica por 5 el riesgo de enfermedad cardiovascular, miren qué importante que es, Sí. La hipertensión arterial, el colesterol alto, ¿sí? La diabetes, la obesidad. Tenemos otros factores de riesgo que son no modificables como el sexo, la edad, la genética, pero nosotros actuando sobre la gran mayoría, que son los primeros que nombré, podemos mejorar la calidad de vida de una persona en el futuro, ¿sí? Bien. ¿Y eso se hace con hábitos saludables? Sí, lo primero que hacemos nosotros como médicos es estimar riesgo cardiovascular. El riesgo cardiovascular nos va a predecir la presencia de enfermedad cardiovascular de una persona en años, ¿sí? Y nosotros es ahí, de acuerdo a estos resultados, que debemos actuar, ¿sí? Intervenir para evitar que esto se produzca. Y podemos actuar a través de cambios de hábitos, ¿sí? La alimentación es muy importante. Actualmente las guías recomiendan la dieta mediterránea, ¿sí? Que evita los procesados y vamos a ir más con verduras, pescado, aceites de oliva, frutos secos. Es muy importante tenerlo presente en nuestra dieta. El ejercicio físico que se habla siempre, no hace falta hacer un ejercicio físico intenso, con 30 minutos de ejercicio moderado nosotros estamos revirtiendo algo que puede estar presente en nuestro organismo. Y lo más importante, la cesación del hábito tabáquico, que como ya lo mencioné, multiplica por 5 el riesgo cardiovascular. ¿A partir de qué edad uno debe comenzar a hacerse esos controles? Y mira, no hay una edad establecida. Las enfermedades cardiovasculares son asintomáticas, o sea, cuando se presentan antes de que aparezcan los síntomas, ¿sí? Entonces no hay una edad establecida. Eso es un dato muy importante porque los pacientes jóvenes, la mayoría, no consulta porque se sienten sanos, Eso. pero tienen unos hábitos, por ejemplo, el estrés, el sedentarismo, la falta de descanso, que es muy importante en la salud cardiovascular, y ya estamos hablando de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular que nosotros, al ser jóvenes, nos sentimos sanos, pero presentamos estos factores de riesgo, y si vos vas a estudiar riesgo cardiovascular global, puede presentar un riesgo cardiovascular que haya que tratar. Claro, algo que me llama, un poquito la atención es los síntomas de antes del infarto. ¿Cuáles son esos síntomas? Mira, antes de un infarto puedes presentar episodios de dolor de pecho, puedes presentar sensación, o sea, no todos pensamos, bueno, me duele el pecho, estoy infartada. Hay síntomas que son atípicos. Las mujeres, por ejemplo, somos diferentes en todo, y también para los síntomas cardiovasculares, las mujeres podemos no presentar dolor de pecho ante un infarto y estar ante un infarto, ¿sí? Podemos tener dolor en el estómago, en la boca del estómago, falta de aire,
sudoración, sensación de cansancio, malestar general, ¿sí? Bueno, el dolor típico del infarto, que es el dolor retroesternal, que se irradia al cuello, a los hombros, a los brazos, ¿sí? Claro. Y los síntomas de esfuerzo. Sí. Cuando está el infarto duele y no para de doler, ¿sí? Cuando uno puede presentar enfermedad cardiovascular, la podemos sospechar, ¿sí? Cuando tenemos dolor de pecho ante la actividad física, ¿sí? Y por eso hay estudios para establecer que enfermedad coronaria a través de ejercicio físico, por ejemplo la ergometría que nosotros en el centro tenemos ecoestrés también, ¿sí? Que se hace con ejercicio. ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un chequeo médico y a qué edades? Bien, como ya le dije a ella, no hay una edad establecida, ¿sí? Las guías nos marcan a partir de los 40 años y nos van dividiendo, ¿sí? Entre 40 y 50 años, entre 50 y 69 años y más allá de los 70 años. El riesgo cardiovascular depende, lo vamos a adecuar a cada edad, ¿sí? A partir de los 40 años, por lo menos una vez al año, hay que hacerse estudios, ¿sí? Pero no hay que esperar que aparezcan los síntomas, sino más bien acudir a la consulta, porque las enfermedades, como acabo de decir, son asintomáticas, ¿sí? Entonces, haciendo un estudio, ¿sí? Podemos encontrar enfermedad y comenzar con el tratamiento, lo cual nos cambia muchísimo el pronóstico a largo plazo. Los pacientes que están diagnosticados con diabetes, Sí. ¿qué afecta esto también a ese riesgo? Claro, la diabetes multiplica el riesgo también en 4, ¿sí? El riesgo cardiovascular. La diabetes es una enfermedad muy importante, ¿sí? Que afecta nuestro corazón, afecta nuestras arterias, ¿sí? Entonces, hay que hacer estudios. Con un simple laboratorio vos podés hacer diagnóstico de diabetes y esto lo diagnosticás con un control. Claro, muy bien. Y bueno, volviendo al tema del infarto, ¿qué medidas se debe llevar a cabo ante una sospecha de un infarto? Y mira, principalmente vos tenés dolor de pecho, tenés que acudir a la consulta. Si un médico, lo primero que se hace es control de signos vitales, te revisa el médico y un electrocardiograma, que es lo principal. Y después, bueno, se avanza a los pasos siguientes, que si se confirma el diagnóstico de infarto, es hemodinamia, ¿sí? ¿Los dolores siempre suele ser en el pecho o puede manifestarse en otra parte del cuerpo en caso que hay algunas experiencias o comentarios o testimonios que decían que empezaron con una tipo gastroenteritis, claro, dolor de y era estómago. un infarto? Sí, dolor en la boca del estómago, sí. Generalmente los infartos de la cara inferior del corazón se presentan así, con dolor en la boca del estómago, ¿sí? Es uno de los síntomas. Que también hay que tener en cuenta eso. Claro, dolor en la mandíbula, dolor en los hombros, ¿sí? Son síntomas que se pueden presentar. Como nos decía recién, las mujeres tienen dolores distintos a los hombres. Claro, las mujeres a veces presentamos diferentes tipos, si bien también se presenta con dolor de pecho, pero podemos presentar otros síntomas, ¿sí? Las mujeres, los diabéticos. ¿Está la posibilidad también de personas que tienen presión alta pero no tener ningún tipo de síntomas? La hipertensión es asintomática. Sí. Eso, la hipertensión es asintomática. Se relaciona mucho el ojo rojo, el dolor de nuca, mareos, visión borrosa, el sangrado de la nariz. Todos dicen, uy, me sangra la nariz, tengo presión alta. No, generalmente esos son mitos, ¿sí? Que estamos tratando de sacarlos porque la gente dice, uy, me duele la nuca, tengo presión alta. Pero probablemente tenga la presión alta, pero no sea la causa de ese dolor de nuca. ¿Sí? Claro. Entonces, son mitos esos que hay que retirarlos porque la hipertensión es asintomática, generalmente es un hallazgo. Vos vas al médico, el médico te controla la presión y te dice, uy, estás hipertenso. Tenés presión alta en realidad, ¿sí? El diagnóstico de la presión alta, de la hipertensión arterial, se hace en 2 tomas en diferentes momentos, ¿sí? Entonces, a partir de ahí hay que comenzar con estudios para hacer diagnóstico de hipertensión. Claro, porque muchas veces personas también, como usted dice, se le pone el ojo rojo, va al oculista y a veces también los oftalmólogos suelen mandar varios cardiólogos porque, bueno, vamos a ver si es por ahí el tema suyo. No es un síntoma de hipertensión. Y a veces cuando va, exacto, ahí vamos.
que el paciente va al cardiólogo y me dice, no, pero si no tenés presión alta. Y entonces dejé el ojo y bueno, esos son los que hay que derribar eso. Sí, hay que sacar esos mitos, el ojo rojo, el sangrado de la nariz, el dolor de nuca, ninguno es síntoma de hipertensión. La hipertensión es asintomática y generalmente el diagnóstico es a través de un hallazgo, ¿sí? En una consulta médica. Bien. Bueno, y en el Instituto CIMAC tienen todo el equipamiento para realizar nosotros los estudios. En el instituto sí tenemos las herramientas para hacer diagnóstico de enfermedad cardiovascular temprana, ¿sí? Nosotros a través de un Doppler cardíaco podemos ver cómo es la estructura del corazón, ¿sí? Antes de cuando un paciente con sospecha de hipertensión va al centro, nosotros comenzamos con estudios, principalmente un mapa para hacer diagnóstico. A través de imágenes con un Doppler cardíaco podemos ver la estructura del corazón, si está remodelado, si cambió, cómo funciona su corazón, ¿sí? Un paciente joven con colesterol alto en el laboratorio, podemos hacer a través de un Doppler cardíaco, podemos detectar la presencia de placas de aterosclerosis, ¿sí? Que nos van a estimar el riesgo cardiovascular, porque no es lo mismo un paciente que tiene colesterol alto y vos le ves las carótidas y no tiene nada, a un paciente que ya tiene placas. Entonces cambia el riesgo, cambian las medidas de tratamiento, es diferente. Nosotros en el centro tenemos todas las herramientas para hacer diagnóstico de enfermedad en etapas tempranas, ¿sí? En estadios tempranos, lo que cambia el pronóstico y la calidad de vida de la persona en el futuro, ¿sí? No es lo mismo que a mí me diagnostiquen con una placa aterosclerótica a los 60 años que a los 45, y el tratamiento va a ser diferente y obviamente la evolución de esa placa va a ser diferente. En el centro cuentan con el servicio también de un médico clínico como para ir... Tenemos un médico clínico, sí, el médico clínico... Para hacer los primeros pasos. Claro, la primera consulta con el médico clínico, el doctor Viñolo, y después, cardiólogos, tenemos diabetólogos, nutricionistas, o sea, es un centro bastante completo con el que trabajamos en conjunto, sí, trabajamos en conjunto y la verdad que bastante bien. ¿Dónde se encuentra el centro? En la calle Julio Herrera, entre... General Díaz y, no recuerdo, es 665. 665, sí. Bueno, para que tomen atención. Ubicándolo a la audiencia es para la parte oeste de nuestra ciudad capital. Y Pedro Goyena es la otra. Pedro Goyena, ahí está. General Díaz. Bueno, como para ir cerrando, ¿cuál es el consejo que nos pueden dar a nosotros y a la audiencia también para esto? Lo que empezábamos del principio de los factores, cómo empezamos y prevenimos y su... Bien, el mensaje clave acá es no esperar tener síntomas para hacer una consulta, ¿sí? No hay que esperar tener síntomas, las enfermedades cardiovasculares empiezan de manera silenciosa, ¿sí? No dan síntomas y además es una enfermedad que se construye a lo largo de los años, ¿sí? O sea, desde que comienza... se construye a lo largo de los años y la primera etapa, el inicio, es asintomático. Entonces no hay que esperar tener síntomas para acudir a una consulta, ¿sí? Y hacer hincapié en los factores de riesgo, ¿sí? Sí, el sedentarismo, el control de la situación, cómo reaccionamos ante las situaciones de estrés, el sueño, ¿sí? El descanso es muy importante. Y el resto, la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, todas esas enfermedades, controlarlas, porque son las enfermedades que nos predicen un evento cardiovascular en el futuro, ¿sí? Así que estamos. Bueno, ahí están todas las recomendaciones y los consejos de la doctora, así que atento a todos, no esperemos a último momento de ir a hacer un chequeo médico. Siempre es bienvenido un chequeo y para mantenernos sanos. Así es. Así que vayan a CIMAC, que ahí van a encontrar a todos los especialistas. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias, doctora, muy amable por su presencia. Por el espacio. Gracias.